Les pido por favor que tomen su lugar, hermanos. Tomen su asiento. Quiero invitarles a abrir la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo número 75. El libro de los Salmos 75. Fíjense qué curioso que de los 150 capítulos que tienen los Salmos, toquemos justo en la mera mitad. Salmo 75. El título del mensaje es: Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Porque así dice el Salmo 75, verso 1, hermanos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, y los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Bueno, ya escuchamos, ¿verdad?, algunas maravillas que Dios hizo a lo largo de este año en la vida de algunos de ustedes, hermanos. Diferentes vivencias, diferentes experiencias que Dios les ha concedido, nos ha concedido también a nosotros. Sin duda alguna que son tiempos que no se repetirán, hermanos. Preparando ese mensaje leí una historia. La historia, hermanos, se desarrolló en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Hubo una gran tormenta en una noche, hermanos, y un barco chocó con otro barco que era de pasajeros cerca de un poblado, hermanos, allá por Illinois, a menos de 2 kilómetros de un pueblo llamado Winnetka. Y en ese barco de pasajeros viajaban, hermanos, 393 personas. De esas 393 personas, hermanos, 279 se ahogaron. Fue un gran desastre, un gran desastre. Pero hubo un varón, un joven, llamado Edward Spencer. Y él, hermanos, en ese momento, él era un estudiante del seminario de Evanston. Y al ver este desastre, hermanos, al ver esta situación, él no dudó y se lanzó al agua. Se metió, hermanos, al lago a nadar y pudo rescatar a 17 personas. Nadó hacia donde estaba el percance, trajo a uno, regresó por otro, lo trajo, regresó por otro, y así, hermanos, sucesivamente hasta que logró rescatar a 17 personas. Lamentablemente, por el esfuerzo que él había hecho, que era tan tremendo, hermanos, sus piernas no dieron más, colapsaron, y eso provocó que a partir de ese momento Edward no pudiera caminar. Quedó en silla de ruedas. Pasó el tiempo y un día lo invitaron cuando él cumplió 18 años. Y cuando lo invitaron, alguien le preguntó: ¿qué recuerdas tú de esa noche? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te marcó el día del desastre? Tú fuiste un héroe. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y entonces Edward tomó la palabra y dijo: bueno, lo que más me impactó de esa situación fue que de las 17 personas que yo salvé, ninguna me diera las gracias. Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros somos ingratos? Yo, hermanos, me puse a pensar cómo se siente el Señor cuando nosotros no somos capaces de recordar de dónde nos sacó. Creo, hermanos, que una de las cosas más tristes que pueden sucedernos es, hermanos, llegar a tener un corazón ingrato. Creo que eso es de lo más terrible que puede llegar a pasarnos, hermanos.
Porque a veces nosotros nos despertamos, hermanos, como creyéndonos merecedores de todo o creyendo que es porque así debe ser. Y no nos ponemos, hermanos, a contemplar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, una oración judía dicha en la mañana, hermanos, versa así: gracias te damos, creador del universo, que hiciste regresar el alma nuestra a nuestro cuerpo. Porque es como si hubiéramos muerto en la noche. Por eso, hermanos, la Escritura dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Es decir, que las misericordias que Dios te otorgó el día de hoy, hermano, no van a ser las que Dios te va a dar el día de mañana, porque son nuevas cada mañana. Y cada mañana Dios te va a dar a ti y a mí nuevos motivos para darle gracias a Él. Cada mañana, cada día. La causa de nuestro agradecimiento es la bondad de Dios, pero la causa, hermanos, de ser mal agradecidos es que no vemos las muchas razones por las cuales podemos y debemos dar gracias a Dios. Por el contrario, ¿sabe qué? Ambicionamos lo que no tenemos. Recordé aquel pensamiento que decía: yo envidiaba los zapatos de ese niño, hasta que me di cuenta que había otros que no tenían pies. La insatisfacción humana, hermanos, el no estar contentos con lo que Dios nos da. Seguro usted ha escuchado esta frase, ¿verdad? El pasto del vecino se ve más verde que el mío. ¿Sí? Pareciera que al otro le va mejor, pareciera que el otro tiene más bendición, más provisión, más motivos para darle gracias a Dios. En cambio, yo no tengo esto, no tengo aquello tampoco. O pensamos, hermanos, que a veces Dios no contesta nuestras oraciones y pasamos entonces la vida frecuentemente quejándonos. Yo les he dicho en repetidas ocasiones, hermanos, no hay nada más desgastante para una persona que estar al lado de un quejoso. ¿Usted es quejoso? ¿No? ¿Su compañero es quejoso? Sí. Es que la queja, hermanos, va minando la alegría, la queja va disminuyendo el gozo, la queja va, hermanos, contaminando nuestro corazón, como dice el escritor de la carta a los Hebreos. Una raíz de amargura, hermanos. Muchos son contaminados. Eso es algo no grato. Algo similar a esto, vayan conmigo a Lucas, capítulo 17. Porque en Lucas capítulo 17 nosotros vamos a encontrar una historia similar a la que les mencioné de Eduardo. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Del verso 11 al verso 19, hermanos, tenemos nosotros una historia verídica. No es una historia inventada como Jesús hacía en algunas ocasiones con los discípulos. No es, hermanos, una parábola, no es una alegoría, es un relato verídico de una historia, de un acontecimiento real que sucedió. En él, hermanos, encontramos que había 10 leprosos. Bueno, nosotros sabemos por el estudio de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que esos leprosos eran considerados impuros según la ley ceremonial y no podían, hermanos, tener contacto con las personas sanas. Ellos tenían que estar aparte en lugares llamados leprosarios, donde había solo personas con esta enfermedad. Y entonces no podían tener una comunión con su familia, con los seres amados, con los amigos. Ni siquiera podían, hermanos, ingresar al templo.
Y entonces estos 10 discípulos, estos 10, perdón, leprosos, salen al encuentro de Jesús, porque dice el verso 11 que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, y cuando entra en una aldea, hermanos, le salen al encuentro 10 hombres leprosos, y estos hombres se paran de lejos, ven a Jesús, y dice el verso, hermanos, el verso 13, alzan la voz diciendo: Jesús, maestro. ¿Qué pedían, hermanos? Ten misericordia de nosotros. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? El texto, hermanos, dice que Jesús los envía con el sacerdote. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Un acto de fe. Y ellos, hermanos, van hacia allá. Pero en el camino, dice el texto, sucede el milagro. ¿Cuál fue el milagro, hermanos? Fueron limpiados. Fueron limpiados. Imagínense, hermanos, lo extraordinario de ese suceso. ¿Recuerda el caso de este hombre llamado Amán? Ahí en tiempos del profeta Eliseo, ¿verdad? Dice que cuando salió después de hacer lo que el profeta le mandó a hacer, sumergirse 7 veces, ¿no? Ahí en el Jordán. Dice que su piel era como, hermanos, así limpia, ¿no? Lisa, como la de un bebé. Imagínense, hermanos, tener una piel así ya en una edad madura. Lo que no darían los cosmetólogos de hoy, ¿no? Por ese secreto. Una crema como esa, ¿no? Algo que permitiera tener una piel así, un agua milagrosa. Algo como aquel Simón, ¿no? ¿Cuánto por ese poder? ¿Cuánto por esa agüita? Hermanos, yo pienso, porque a veces yo les he dicho que a veces leemos la escritura y no nos metemos en el relato, hermanos. Pero piense, usted está con lepra en su cuerpo, quizá ya no tiene algunas partes de su cuerpo, porque lo que produce la lepra es eso, que la gente se vaya cayendo a pedazos, y usted va caminando, y en el camino, lo cual requiere por supuesto esfuerzo, usted va caminando y de repente usted comienza a ver que esa piel castrosa, hermanos, esa piel arrugada, partida, lastimada por la enfermedad, se está regenerando. ¿No es eso algo extraordinario? Por supuesto que sí. 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a dar gracias, hermanos? Y para que apriete más la cuña, era el extranjero el que vino, ¿verdad? No sé usted, pero tal vez le ha sucedido que en ocasiones, hermanos, las personas ajenas sean más agradecidas con usted que su propia familia. ¿Le ha pasado? Que usted le regale, por ejemplo, algo al hijo del vecino y el hijo del vecino: gracias, señor. Gracias, señora. Gracias, gracias, gracias. Y usted va a su mente atrás y dice: esto se lo hubiera dado a mi hijo, y quizá hubiera reaccionado diferente. ¿Y esto qué? Esto no quiero, esto no me gusta. Sí. Y no nos pasa así a veces con el Señor, hermanos. Como si Él estuviera obligado a bendecirnos. Como si Él estuviera obligado a darnos. Como si Él estuviera obligado, hermanos, a prosperar nuestra vida, a darnos trabajo, a cuidar de nosotros y de los que amamos, hermanos. Que no es esta situación verdaderamente triste y que se repite una y otra vez. ¿Que no te das cuenta? ¿Que acaso no recuerdas de dónde te sacó el Señor? A menudo sucede, hermanos, que los que más devoción muestran a Cristo son los que vivieron una vida licenciosa antes de venir a Él. Y es a menudo también
que aquellos que vienen a Cristo después de haber nacido en lo que llamamos cuna cristiana se muestran tan indiferentes, como si, pues es que es lo que ya tocaba, ¿no? Es que así tenía que ser, es que no podía ser de otra manera. ¿No recuerdas todo lo que ha hecho el Señor por ti, hermano? ¿No nos haría bien seguir el ejemplo del samaritano? Dice el texto, hermanos, que uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Vean ahí el verso 15. Uno de ellos, van todos caminando. El maestro dijo que fuéramos con el sacerdote, vamos hacia allá, pero en el camino, ya les dije yo, alguien ve, hermanos, que su cuerpo es transformado y se da cuenta de esta situación. ¿Y qué hace? Da la vuelta. Y ese, hermanos, dice el texto, volvió. Pero ¿cómo volvió, hermanos? Quiero que vean Romanos capítulo 1. No pierdan ese pasaje de Lucas 17, pero vamos a Romanos 1. Verso 21. Uno 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amados hermanos, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un corazón ingrato. Es un corazón, hermanos, entenebrecido. Es un corazón, hermanos, oscuro. Es un corazón que no está sensible al Señor. Y por eso el escritor Pablo dice, es que ellos conocieron a Dios, sabían quién era Dios, sabían lo que Dios había hecho, pero no le glorificaron como Dios, ni tampoco le dieron gracias. Ni tampoco le dieron gracias, hermanos. Quiero que regrese entonces a Lucas, porque esa es la condición de una persona que no reconoce que Dios está atrás de todo, que todo se lo debemos a Dios. Conocen a Dios, pero no glorifican a Dios, ni tampoco le dan gracias. Ahora quiero hablarle de lo que implica la gratitud. ¿Qué implica la gratitud, hermanos? Número 1, verso 15. Entonces uno de ellos, estoy en Lucas 17, donde les dije que regresaran ahí para que no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. Lucas 17, verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, a gran voz, así como clamaba: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Ahora viene, hermanos, pero dando gloria a Dios, gritando en alta voz. Entonces lo que implica la gratitud, en primer lugar, es que Dios, hermanos, es glorificado. Por eso el verso 18 dice Jesús preguntando: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Yo quiero decirle, hermano, usted debería de levantarse por la mañana y antes de quejarse, debería decir: gloria a Dios por un nuevo día.
¿Así se levanta usted? ¿Sí? Dando gloria a Dios. No, no, no se vayan a despertar los de al lado, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo día. Bendito seas, Padre, por este nuevo día. Me voy a alistar para irme a trabajar. No, le voy a decir la verdad. La verdad es que no puede ser otra vez. Hay que ir a trabajar otra vez. Me lleva. ¿Quién inventó el trabajo? ¿Por qué tenemos que ir a trabajar? O a lo mejor quien se queda en casa dice, otro día más, otra vez el reguero, otra vez el trastero, otra vez hacer el quehacer. Y el que estudia, otra vez la escuela, otra vez esto, otra vez lo otro. ¿Que no hay acaso, dice el Señor, alguien que pueda dar gloria a Dios? Reconociendo, hermanos, que Dios es la fuente de todo y no nuestra propia fuerza, no nuestro merecimiento, sino más bien exaltando su generosidad, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene, hermanos? Viene de lo alto, dice, del Padre de las luces. Hermanos, vean conmigo Romanos 11:39. Insisto que no pierdan Lucas. Romanos 11:39. $36, perdón. No tiene 39, es el 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fíjense cómo dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Usted cree que es casualidad que Pablo utilice este lenguaje, hermanos, diciendo, a Él sea la gloria? A Él sea la gloria. Hermanos, si hay alguien digno de la gloria, es el Dios de la gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando tú y yo nos desprendemos de nuestros recursos, económicos para dar una ofrenda, para dar un diezmo, no creas que eso es extraordinario. Wow, mira, lo que haces es algo único. No. Dios no lo necesita. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, el rey David dice, ¿quién soy yo, Señor? Si de lo recibido de tu mano te damos. Si podemos dar, es porque hemos recibido, hermanos. Si podemos dar, es porque hemos recibido. Y si hemos recibido, no es porque lo merecemos, es por la gracia de Dios, hermanos. Es por la gracia de Dios. Por eso usted y yo deberíamos de seguir el ejemplo de Pablo cuando dice que demos no por obligación, no porque nos estén imponiendo. Dice, no, de cada quien de lo que propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. Porque el dador alegre, hermanos, dice, yo voy a dar. ¿Cómo no voy a dar? Claro que voy a dar, porque Dios me ha bendecido. Claro que voy a dar, porque por gracia de Dios no ha faltado el pan en mi mesa. Claro que voy a dar, porque el Señor me ha prosperado, me ha cuidado, me ha acompañado, ha puesto una almohada debajo de mi cabeza y una cobija para yo taparme. ¿Cómo no voy a dar? Escúchenme, hermanos. Tenemos más de lo que necesitamos para vivir. Es verdad lo que le digo. Tenemos más de lo que necesitamos para vivir.
Nuestras necesidades básicas están satisfechas, pero miren la bondad de Dios. Todavía más da el Señor. En muchos sentidos, hermanos, yo recuerdo las acciones de mi padre y mucho de eso yo no lo comprendí en su momento, hermanos. Pero miren, papá salía a trabajar diario, diario. Se levantaba temprano y se iba, y diario, y diario, y diario, y diario. Un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Pero ¿sabe qué? Los días que mi papá cobraba, ¿te acuerdas? Llegaba con un pollito rostizado. Ya ese día Dios dio más. Ese día, hermanos, Dios dio más. Porque Dios es así, hermanos. Dios es así. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y de Jehová es todo. ¿Cómo no voy a dar yo? No existe, hermanos, en un hijo de Dios, no existe en un creyente en la Biblia mezquindad. Lo que existe en la Biblia es generosidad de los creyentes. Por ejemplo, cuando David, hermanos, estaba construyendo el templo, que no lo pudo hacer, Dios le dijo que él no, porque tenía mucha sangre en las manos, él era un guerrero. Dijo, lo va a hacer tu hijo, Salomón, un hombre de paz, porque yo así lo quiero. Pero a mí me llama la atención que David le entrega todo lo que David había juntado para que se hiciera la obra. Dijo, mira, aquí está todo el oro, aquí está toda la plata, aquí está todos los materiales preciosos que vas a necesitar en la obra. Pero más aún dice, y de mi tesoro personal yo he dado esto. De mi tesoro personal yo he dado esto. Él pudo haber dicho, pues yo soy el rey y es suficiente con lo que ya junté. No tengo yo por qué poner de lo mío. No, los impuestos y todos los tributos y todo lo que yo he juntado, ahí está. Pero él dice, de mi tesoro yo también aparté esto para mi Dios. En primer lugar, entonces, hermanos, lo que la gratitud implica es que Dios es glorificado. Lo segundo, hermanos, regrese conmigo a Lucas 17. Lo segundo, el verso 17 nos dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? La gratitud es un eco de la gracia de Dios, hermano. La gratitud resuena en nuestras mentes y en nuestros corazones porque es la evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que no hubo quien diera gloria a Dios, solamente este hombre. Que no fueron 10 limpiados, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están? ¿Que no han recibido lo mismo que este hombre? ¿Que no hice yo lo mismo por él y por esos 9 restantes también? Note lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 12. La gratitud es un eco de la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 9, verso 12. La iglesia, hermanos, que ve la necesidad, la iglesia que socorre al desvalido, la iglesia que está dispuesta a ser generosa. Fíjense bien, capítulo 9, verso 12 de 2 Corintios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Siempre que usted reacciona favorablemente a lo que Dios ha hecho en su vida, usted produce gracias, acciones de gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo que me das.
Gracias, Señor, por lo que me permites disfrutar. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de hacer un viaje en este año? Por muy cortito que sea. Dicen, dice un hermano, uy, hermano, yo nomás fui aquí luego a Veracruz. ¿Cuántos no tienen la oportunidad de ir a Veracruz? Hoy nomás aquí no, hay quien se va hasta Tijuana, por Dios. No, aquí a Cuernavaca. Pues yo nomás a Cuernavaca. Qué bueno, gracias a Dios. A Xochimilco, al Zócalo de la Ciudad de México. Xochimilco, ¿qué es más caro? ¿Sí? Sí, fui, no sé, a Tlatelolco, o fuimos a la Jusco, a la Primavera, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántos comieron pollito rostizado este año? ¿Nadie? ¿Cuántos comieron barbacoa? ¿Sus taquitos de suadero? ¿Cuántos burros comieron? No, ¿cuántos burritos se comieron? ¿Cuántos burros comieron burros? No, no, ¿cuántos comieron burritos? ¿Cuántos compraron ropa nueva? ¿Zapatos nuevos? ¿Tenis nuevos? ¿Sí? ¿Cuántos pudieron inscribir a sus hijos en la escuela? Y comprarles los costosísimos atuendos para los bailables. ¿Sí? Surtirles las listas escolares. Sí, ¿no? Y que de repente, no, que necesitamos tal material. Híjole, bueno, a ver de dónde, pero Dios proveerá. Todo lo ha hecho Dios, hermanos, para que lo disfrutemos. A lo mejor tuvieron la oportunidad de cambiar de vehículo o tuvieron la oportunidad de cambiar algún mueble en casa o hacerse de un bien, qué sé, hermanos, tantas cosas que Dios nos ha dado a lo largo del tiempo y por eso dice, hermanos, que esto abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Otro aspecto de la gratitud, regresando a Lucas 17, está en el verso 16. La gratitud, hermanos, vuelve el corazón más humilde. Fíjese bien. La gratitud vuelve el corazón más humilde. La ingratitud lo vuelve orgulloso. Pero la gratitud, hermanos, dice el verso 16, este hombre se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y para que no quedara así nomás, y este era samaritano. Ya sabía usted que samaritanos y judíos no podían verse ni en pintura. Juan 4 lo dice, ¿verdad? Tú me pides a mí, tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua, ¿qué te pasa? Tú sabes que no tenemos ningún tipo de trato. Y lo mismo sucedió en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? El que se detuvo a ayudar y mostró compasión fue un samaritano. Y aquí vemos, hermanos, también 9 leprosos judíos orgullosos. Uno samaritano humilde. Vuelve y se postra en tierra, se humilla, hermanos. Un corazón agradecido es humilde y es receptivo y muestra disposición para recibir más de Dios. Lo que tú quieras darme, Señor. Es un corazón como el de Cristo. Cuando le dijeron, enséñanos a orar. Y dice Jesús, van a orar así. Al final van a decir, que sea hecha tu voluntad. Jesús, hermanos, lo enseñó, pero también lo vivió. Porque cuando Él está ya próximo a morir, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un corazón humilde. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Padre, yo sé que tú siempre estás conmigo. Padre, yo reconozco que tú me acompañas en cada paso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú así lo quieres, Señor, así será. Yo te doy gracias. A lo mejor alguien sufrió un rechazo en este año, un rechazo de una
escuela, un rechazo de una promoción laboral, o un rechazo familiar, o un rechazo amoroso. Padre, gracias, porque no se hace mi voluntad, sino la tuya. La gratitud también, hermanos, se vuelve un acto de adoración a Dios. Nuevamente vean el verso 16. Postrarse era un acto de adoración. La persona se humilla, pero la persona reconoce quién es el que está por encima y se postra en tierra. Es decir, hermanos, que su frente tocaba la tierra. No solamente se arrodilló como nosotros lo hacemos, sino que se postró por completo. Estoy a tu merced. Haz conmigo lo que bien te pareciera. La gratitud, hermanos, es una parte fundamental de la adoración. Escúcheme, nadie puede adorar a Dios si no tiene gratitud con Dios. Por eso en el verso de Romanos dice, le conocieron a Dios, pero no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino más bien adoraron, prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿De dónde procede la adoración, hermanos, sino de la gratitud? ¿Cómo vino usted hoy a la casa del Señor? Bueno, cada quien lo sabe, ¿no es cierto? Vino diciendo, Señor, ahora sí, me trataste como el peor de tus guerreros. No me diste lo que yo quería, no cumpliste, no sé. Pero el Salmo 100, en el verso 4, en el Salmo 100, verso 4, dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Gracias, Señor, por todo lo recibido a lo largo de esta semana. Gracias, Dios, por todo lo que hiciste por mí a lo largo de esta semana. Entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, hermanos. Entonces, la gratitud es un componente indispensable de la adoración. Nadie puede adorar a Dios si antes no le reconoce como Dios y le agradece. Y un aspecto más que nos muestra la gratitud. Regresamos a Lucas 17. Es la humildad, hermanos. Porque ese hombre, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense lo que recibió este hombre, no solo sanidad física, recibió salvación, hermano. Cosa que no recibieron los otros 9. Los 10 fueron limpiados, Los 10 fueron limpiados, pero solo este hombre se fue a su casa siendo salvo. ¿Por qué? Por la gratitud. La salvación es el fruto de un corazón salvado por Jesús. Y al agradecer, hermanos, admitimos que no lo merecemos. No lo merecemos. El Salmo 103, verso 10 al 12 dice, no ha hecho Jehová con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones. ¿Se acuerdan cuando nuestro hermano Pastor Álvaro allá en la primavera dice, los vamos a tratar como se merecen? Y le digo yo, no, por favor. ¿Sí se acuerdan? Los que fuimos. Dijo, no, los vamos a tratar como se merecen. Y dije, no, por favor. No, no, no. Trátanos como Dios nos trata. ¿Cuántas veces tú le has dicho a tus hijos, o a tu cónyuge, o a tu hermano, o a alguien, un compañero de trabajo, o a otra persona, no te lo mereces? Es que no te lo mereces. Oye, no, mira, es que no, porque no te lo has ganado. No te lo mereces. La antigracia, hermanos. La antigracia. Que Dios nos tratara así, como nos merecemos, hermanos. La generosidad divina trasciende nuestras faltas y méritos y nos invita a la humildad y a la gratitud por todo lo bueno que recibimos como un regalo. Si volvemos al texto con el que iniciamos, hermanos, en el Salmo 75:1, dice, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Nosotros debiéramos, hermanos, estar listos todo el tiempo, estar contando las maravillas de Dios. Ay, el Señor hizo algo extraordinario este día conmigo. Familia, ¿qué creen que me pasó? Dios hizo esto conmigo. Dios me mostró esto, Dios me concedió lo otro. Dios me salvó, Dios me mostró, Dios me dio, Dios me prosperó. Por eso este Salmo 75, hermanos, es un himno de gratitud que celebra a Dios y a la justicia de Dios. ¿Quién quiere agradecer a Dios en esta tarde, hermanos? Primero a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. A lo mejor alguien piensa como los niños. ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué tengo que agradecer? Si yo pasé por un montón de cosas tristes, si yo he tenido un montón de desazones, si yo he tenido un montón de situaciones feas, no deseadas, que nunca me imaginé. Pero dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es voluntad de Dios que nosotros, sus hijos, hermanos, seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. De principio a fin en la Escritura, nosotros vemos, hermanos, que la gratitud es una marca distintiva de los hijos de Dios. Yo creo, amados hermanos de Betel, que debemos hacer de la gratitud una ley de vida, una práctica común. De verdad, nuestra vida va a ser tan diferente. Yo pude hablarles también, hermanos, de los beneficios a la salud física y mental que nos da la gratitud, hermanos, porque tiene muchos beneficios. Hoy, hermanos, las neurociencias nos dicen que una persona que vive en constante queja altera su cerebro y vive en un constante estado de estrés, y eso le va a producir un sinfín de enfermedades, además de un mal genio. La gratitud, en cambio, hermanos, produce que la persona sea más ligera, como decimos nosotros, más alivianada, que no se tome todo tan a pecho y que aprenda a reconocer que todo lo que tiene es por gracia de Dios. No solo aquello que nos parece bueno, hermanos, porque si no nos pareceríamos a la mujer de Job. Job le dice que hemos de recibir de Dios solamente lo bueno, que no también lo malo, que no también eso es gracias a Dios. ¿No aprendimos nada, hermanos, de las experiencias dolorosas a lo largo de este año? ¿No crecimos? ¿No maduramos?
no nos hicimos resilientes, no nos dimos cuenta que no estamos solos, no sacamos adelante nuestras capacidades, hermanos, no nos sobrepusimos por la gracia de Dios a las diferentes situaciones que vivimos a lo largo de este año. Incluso en las dificultades, una vida de gratitud eleva el nombre de Dios y fortalece la fe. Quiero que vayamos concluyendo, hermanos. Usted recuerda el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. Como el mismo salmista se motiva a sí mismo, se habla a sí mismo diciendo, no olvides ninguno de sus beneficios, que no fue lo que esperaba, que no salió como yo quería, que no recibí lo que tanto yo deseaba, pero bendice alma mía a Jehová. Por favor, usted podría verse al espejo y podría decir Suriel, y usted podría decir su nombre. No olvides ninguno de los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Si no recuerdas nada de lo que dije, o si en algún momento te pasa como a mí que dices, íbamos bien y de repente me perdí ahí, como que no le agarré bien. Grábate estas 3 palabras. Colosenses 3:15 es el último texto que voy a tocar. Con este vamos a terminar. Hoy, hermanos, con los streamings, y ya es muy fácil ver un programa, ¿no? Los streamings son los servicios como Netflix y otros más, ¿sí? Que se quedan almacenados y entonces usted lo reproduce y usted lo puede detener, lo puede regresar, lo puede adelantar, etcétera, ¿no? Pero yo quiero decirles a los de mi generación y más para atrás, ¿cómo era antes ver una serie o un programa o una película? No, en la televisión. Bueno, sí, claro, era voluntario. Bueno, a algunos los pusieron a fuerza. Ahora lo ves y te callas, no. Pero, o sea, quiero decir, quizá no me di a entender y usted rápido lanzó ahí la flecha. Espéreme, calma. Escuchen la escena. Tú querías ver un programa o una película en la televisión y tú decías, tal día va a pasar, tal horario, y yo tengo que hacer todo ¿para qué? Para estar ahí presente y no perderme nada. Ya te voy a decir cómo te ibas tú. No querías dejar de ver. Y de repente venía un comercial y dices, me voy. No, pero ¿qué tal si me voy y regresan antes? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si no? Mejor me quedo. No, pero es que tengo que no. Porque... Y así estabas en un constante estrés por no perderte nada. O sea, atención plena. Atención plena. Y luego decías, ya empezó mi programa. Ya me perdí los primeros minutos. Y esos no van a regresar. ¿Verdad? Ahí estabas, ahí estabas, ahí estabas. Bueno, yo te quiero decir, a lo mejor tú dices, pues me perdí en el viaje de la predicación del pastor, ahí luego la termino en YouTube. No, la idea es que tú tengas atención plena aquí, ¿sí? Que estés atento, listo, dispuesto, todos los sentidos, porque esas 3 palabras son las que van a cambiar tu vida de hoy en adelante. ¿Qué cita te di? 3 creo, no, 3:15. Colosenses 3:15. 3 palabras, las 3 últimas palabras del texto. Y sed agradecidos. Acuérdate de eso, siempre. Ya si estuviste, no estuviste presente, estuviste cuerpo presente y mente ausente, todo lo demás que ya prediqué, acuérdate solo de esas 3 palabras. Y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Señor, yo me llevo en esta tarde 3 palabras que van a cambiar mi forma de ver la vida y cómo yo me he dirigido hacia ti y hacia mis semejantes. Solo 3 palabras y sed agradecido. Y ante cualquier circunstancia de la vida que yo enfrente, Señor, yo quiero recordar 3 palabras y sed agradecido. Sufro, tengo escasez, tengo enfermedad.
hay un rompimiento, hay una lucha, hay una separación, hay un esto, hay un lo otro. Y yo me recuerdo a mí mismo y sed agradecido. Porque la voluntad de Dios es que yo sea agradecido. Por favor, no vayas a decir cuáles eran las 3 palabras que dijo el hermano. Porque ahí sí ya, no tanto como que no hay perdón de Dios, pero está bien complicado. 3 palabras. Ante cualquier circunstancia de tu vida. Que sean las primeras que te vengan a la mente cuando te despiertes y que sean las últimas cuando te vayas a acostar. Señor, te doy gracias por este día que ha concluido y sed agradecido. Al día siguiente cuando te despiertes, te doy gracias por este nuevo día y sed agradecido. Cree lo que te digo. Tu vida va a cambiar si tú eres agradecido. Así que en resumen, amados hermanos, cuando somos agradecidos, estamos honrando a Dios por quien es y por lo que ha hecho y reflejamos su gloria a través de nuestras vidas. Y me gusta cuando dice Henry Ward Beecher, la gratitud es una flor que brota del alma. La gratitud es una flor que brota del alma. Pónganse de pie, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que ya terminé de predicar? Gloria a Dios. No lo vamos a escuchar en todo lo que resta del año. Aleluya. Voy a decir una cosa. Se van a acordar de estos sermones al tiempo. Por la gracia de Dios está el YouTube. Pero si no fuera así, se van a acordar. Vamos a terminar, hermanos. Voy a pedir a su hermano Jorge que nos apoye con este canto. Y si hay alguna papeleta, por favor, háganmelo saber con nuestro hermano Dani o nuestro hermano Gary. Si hay alguna papeleta de gratitud o de horas de petición. Y quiero que hagas un ejercicio de introspección, que cierres tus ojos mientras nuestro hermano está ministrándonos con esta alabanza y que tú recuerdes todos los sucesos de este año en tu vida, de enero a diciembre. ¿Qué pasó? ¿Qué situaciones pasaron? ¿De qué maneras Dios se manifestó? No los veo con los ojos cerrados, pero bueno. Y denle gracias a Dios ahí desde donde están. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Cómo lo ha hecho el Señor? ¿Cómo se ha manifestado el Señor?